¿Alguna vez te has preguntado quién gana realmente dinero con los refugiados en Alemania? ¿De verdad es cierto que viven del Estado y no trabajan porque no quieren? ¿O hay algo más detrás? Dicen que Europa es el paraíso de la solidaridad que mantiene refugiados por compasión, pero ¿y si la realidad fuera otra? ¿Y si en lugar de mantenerlos, lo que mantienen en pie es un negocio multimillonario del que ellos son la última prioridad? Porque la realidad es que tendríamos que hacernos ciertas preguntas como por ejemplo, ¿por qué un solicitante de asilo recibe apenas 150 euros al mes en efectivo, pero al Estado le cuesta más de 7.000 euros al año mantenerlo? La pregunta crucial es, ¿quién se queda con esta diferencia? ¿Y si en realidad el sistema no estuviera roto? ¿Y si en realidad funciona exactamente como quieren que funcione? En este video vamos a responder cada una de estas preguntas y no te voy a dar opiniones, sino pruebas. Te voy a mostrar cifras oficiales, leyes y casos reales que revelan lo que casi nunca se dice, que detrás de cada solicitante de asilo hay un circuito económico entero de contratos, empresas y principalmente empleos que no existirían sin ellos. Así que de eso hablaremos hoy en este video. Para comenzar con nuestro análisis, lo primero que tenemos que saber es de dónde sale y a dónde va el dinero. Lo primero que tenemos que hablar es de que existe acá en Europa algo que llaman el Fondo de Asilo de Migración e Integración, mejor conocido como AMIF. Es el principal instrumento financiero de la Unión Europea para política migratoria y de asilo. Esto no es un fondo abstracto, aquí estamos hablando de un programa oficial creado por la Unión Europea para el periodo 2021 y 2027, donde se estimó un presupuesto total de 9.880 millones de euros, según datos de la propia Comisión Europea. Ahora tendríamos que saber de dónde sale este dinero. Bueno, este dinero, primero que todo, proviene del presupuesto general de toda la Unión Europea. Este presupuesto se nutre de, 1, aportaciones directas de los Estados miembros, es decir, se va aportando cierta cantidad, cierto porcentaje basado en el PIB de cada uno de esos países. Segundo, tenemos recursos propios de la Unión Europea, como por ejemplo derechos de aduana, contribuciones como el IVA y otros ingresos. Ahora, ¿para qué se usa? El objetivo oficial de la MIF es triple, es decir, lo primero que tienen que hacer es refuerzo del sistema de asilo, es decir, creación de infraestructura, gestión de solicitudes, formación personal. Luego tienes lo que es el apoyo a la integración de quienes obtienen protección. Y finalmente, otra de sus funciones es repartir las responsabilidades entre los Estados miembros, incluyendo la reubicación de solicitantes. Es decir, con este dinero se harán todas estas cosas. Ahora, lo principal que tenemos que saber es cómo se reparte este dinero. El dinero de la MIF se distribuye de dos maneras distintas. Tienes la primera, que sería asignaciones nacionales, es decir, cada estado recibe un monto base con criterios como su PIB, la población y la presión migratoria. Es decir, en el caso de Alemania estaríamos hablando de millones de euros anuales por la cantidad de refugiados e inmigrantes que ha recibido. Luego tendríamos fondos para proyectos específicos, como la creación de organismos públicos, de ONG o empresas que pueden recibir financiación mediante convocatorias abiertas para proyectos que encajen en las prioridades de las MIF. Por ejemplo, programas de integración, asesoría jurídica o infraestructura de acogida. Desde 2024, además, el gobierno federal destina 7.500 euros anuales por cada solicitante de asilo a los estados federados para cubrir lo que es alojamiento y manutención. Esto fue una cifra pactada en el acuerdo de Bund-Länder de noviembre de 2023. Entonces, ahora lo que uno se pregunta, y la realidad está en a dónde va realmente ese dinero, en qué manos termina. Y mucha gente piensa que es en manos de los solicitantes de asilo, pero no es tan cierto. No se entrega directamente al solicitante. Para entender la magnitud de la diferencia, basta con mirar lo que recibe un solicitante de asilo en la mano. Para poder entender esto, primero tendremos que irnos a lo que es un centro de acogida inicial, es decir, el primer lugar donde llega un solicitante de asilo. En este momento, él recibe un promedio de 150 euros en efectivo. Aproximadamente le suelen entregar 35 euros por semana, porque lo cierto es que el resto se entrega en cama con dormitorio compartido, comida y algunos artículos básicos, así como salud y ciertas cosas. Luego que esa persona está en ese sitio, posteriormente, después de unos meses, es trasladado a lo que se conoce como un Heim,
que aquí es el momento en que esa persona ya podría tener una autorización para trabajar. Y la ayuda en efectivo sube a unos 410 euros mensuales para que pueda cubrir alimentación, ropa, transporte y otros gastos. Pero lo que es la parte del hospedaje sigue estando cubierta por el Estado. Sin embargo, el costo real para el Estado de mantener a esa persona en un centro muchas veces suele superar ampliamente esa cantidad, llegando a ser varias veces mayor de lo que el propio solicitante recibe. En otras palabras, el gasto se multiplica, pero el beneficiario directo no es el refugiado, sino la red de proveedores que el sistema contrata para atenderlo. Es decir, el refugiado se convierte en un activo. El negocio de la espera. Ahora vamos a ver quiénes se benefician con este sistema y por qué. Por lo menos en el caso de Alemania, el gobierno federal paga 7.500 euros al año por cada solicitante de asilo solo para cubrir alojamiento y manutención. Ese dinero no va directamente al solicitante de asilo, se canaliza a empresas y organizaciones que gestionan los servicios. Y mientras la persona sigue en el sistema, es decir, mientras el solicitante de asilo no logre liberarse de esto, ese flujo de dinero sigue garantizado para cada una de esas empresas. Así que simplemente a estas empresas no les conviene que un solicitante de asilo ni se integre, ni que aprenda el idioma, ni que trabaje, ni que mucho menos, porque detrás de él hay todo un conglomerado de personas que están ganando dinero. Para que no quede duda de lo que se está explicando acá en este video, les voy a mostrar quiénes se benefician. Primero, empresas de catering. ¿Qué hacen? Estas empresas preparan miles de comidas al día para los centros de acogida. ¿Y por qué digo que se benefician? Porque los residentes no pueden elegir proveedor ni menú, porque los contratos son adjudicados por licitación pública. Luego tienes lo que es el coste por ración en contratos estatales. Muchas veces suelen ser superior al gasto de un hogar medio que cocina por cuenta propia. Ejemplo, hay casos reportados de 7 euros por ración frente a 3 o 4 euros que tiene una persona normalmente acá en Alemania en lo que es consumo doméstico. Es decir, para estas personas, para estas empresas, un solicitante de asilo no es una persona, no es un ser humano, es simplemente una ración diaria asegurada, lo que significa que esta empresa va a tener una facturación estable. Por eso no le conviene que los solicitantes de asilo salgan de un centro, no le conviene que dejen de llegar, más bien todo lo contrario, siempre les va a convenir que vengan más y más y más y más, porque el flujo de dinero será sencillamente infinito. Luego tenemos lo que son empresas de limpieza. ¿Qué hacen estas empresas? Bueno, limpieza diaria de dormitorios, de baños, de cocinas y de todas las zonas comunes que se manejan en ese lugar. ¿Y por qué digo que se benefician? Bueno, por lo mismo, los contratos suelen calcularse por metros cuadrados y por nivel de ocupación. Es decir, mientras más grande sea el lugar, obviamente más dinero van a recibir y mientras más personas vivan en ese sitio, más se les va a pagar. A mayor número de residentes, mayor frecuencia de limpieza y más horas facturadas. Es decir, si un centro tiene menos residentes, el contrato se puede reducir. Por eso la alta ocupación es sencillamente rentable para la empresa. No conforme, luego tienes lo que es seguridad privada. Y antes de empezar me gustaría preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes tiene seguridad privada? Nadie. ¿Y qué hacen estas personas? Bueno, tienen vigilancia 24/7 en cada uno de estos centros. Si una persona viviera en su casa no necesitaría seguridad privada, pero acá cambia la cosa. ¿Y por qué digo que se beneficia? Bueno, porque cada turno de estos se factura por hora y por número de guardias. Y recuerden que es 24/7, las horas nocturnas se pagan muchísimo más caras. Así que imagínense cómo será. Además, tengan en cuenta que los centros más grandes o con más residentes obviamente requieren más personal, lo que significa mayor facturación para la empresa. Y luego tenemos las famosas ONG o fundaciones. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, proporcionan asesoría legal, actividades de integración y apoyo psicosocial. ¿Y por qué digo que se benefician? Porque la realidad es que cada una de esas personas que supuestamente están ayudando en ONG reciben también un sueldo, es decir, que no lo hacen de gratis. Aquí nadie está haciendo nada de gratis. Y gran parte de esa financiación proviene de subvenciones públicas y del famoso fondo AMIF del que hablamos al principio, el Fondo de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea. Estas subvenciones también se calculan en muchos casos por número de personas atendidas. Es decir, si hay menos beneficiarios, hay menos fondos.
Por eso la permanencia prolongada mantiene vivo su financiamiento. Luego tenemos los famosos despachos de abogados. ¿Qué hacen? Bueno, tramitan solicitudes de asilo, recursos y en caso de que los asilos sean negados, apelaciones judiciales. ¿Por qué digo que se benefician estas empresas? Porque los honorarios se pagan muchas veces con fondos públicos destinados a asistencia jurídica. Y lo cierto es que muchos abogados tienen trabajo gracias a que vienen los solicitantes de asilo. Porque si no hubiera solicitantes de asilo, obviamente no hay quien contrate abogados migratorios. Muchas veces cada caso se prolonga con recursos y nuevas audiencias y esto significa mucho más dinero, esto significa más horas facturables que muchas veces no salen únicamente del bolsillo del refugiado, sino que también salen del Estado. Lo cierto es que muchas veces los contratos de gestión de centros se calculan por ocupación diaria. En pocas palabras, si un centro baja de cierto nivel de ocupación, lo cierto es que los ingresos del proveedor pueden disminuir automáticamente. Por eso es que muchas veces esto lleva a que nos planteemos la siguiente pregunta. ¿Qué incentivo realmente tiene el gestor para que los residentes abandonen pronto el sistema si esto reduce sus ingresos? Es decir, el incentivo es sencillamente nulo. Para poder entender un poco mejor este sistema, podemos hacer un paralelo con otras industrias. Y para hacerlo, vamos a tomar en cuenta el siguiente ejemplo. Lo que vemos en Alemania realmente no es un fenómeno aislado, es algo que se practica día a día en muchos lugares del mundo. Hay otros sectores donde el modelo de negocio también depende directamente de las personas que permanezcan más tiempo bajo custodia o supervisión. Y el ejemplo perfecto sería Estados Unidos y sus cárceles privadas. Lo cierto es que muchas operan con contratos que pagan al operador una cantidad fija por preso y por día. Es decir, cuantas más celdas ocupadas y más larga la condena, mayor la facturación. Es decir, detrás de cada persona que comete un delito, también hay otra persona que gana con que esa persona esté en la cárcel. Es decir, es un sistema que parece siniestro, pero es así como funciona. Ha habido casos documentados de presión política para endurecer leyes simplemente con el único propósito de mantener altas las tasas de encarcelamiento. Es decir, detrás de esto hay un negocio. Hay una persona que se beneficia con que otra cometa un delito y termine en prisión. Mientras la pena sea más larga, más dinero gana. Mientras más delitos se cometan, más dinero recibe. Después de haber hecho un paralelismo con lo que es las cárceles estadounidenses que funcionan con un sistema parecido, ahora vamos a volver a Alemania para que lo podamos entender y diferenciar. En la acogida alemana, el pago a proveedores como catering, limpieza, seguridad, gestión, se calcula por persona por día de estancia. Esto significa que, al igual que en cárceles privadas o centros de detención, el modelo es más rentable para el proveedor cuanto más se alarga la estancia. Es decir, en pocas palabras, cuanto más tarde un solicitante de asilo en salir del sistema, más tiempo se mantiene el flujo constante de dinero público hacia empresas y organizaciones contratadas, creación de empleo, más y más burocracia, más y más empleo innecesario. Es decir, hay un conglomerado de personas casi infinito que se benefician de que esta situación continúe de esta manera, de que un solicitante de asilo nunca se integre. El paralelismo es incómodo, sé que lo es, pero es real. En todos estos casos, el usuario, sea preso, detenido o solicitante de asilo, no es solo una persona. Detrás es una unidad de facturación diaria. Y mientras para él significa incertidumbre y pérdida de tiempo de vida, para otro es una línea estable en su cuenta de ingresos. Así que cuando escuches a alguien decir, el refugiado nos cuesta, lo primero que hay que preguntar es, ¿a quién se le está pagando realmente ese dinero? Porque la realidad económica es que cada euro destinado a la acogida no desaparece en un pozo sin fondo, sino que se transforma inmediatamente en ingresos para alguien. Una de las preguntas más importantes que nos tenemos que hacer en este video es
¿Por qué no trabajan? Porque esto es una de las preguntas que todo el mundo se hace. Y muchas veces acá en Europa se suele repetir la frase de que los refugiados o los solicitantes de asilo no trabajan porque no quieren. Pero si miramos la ley alemana, vemos que es exactamente al revés. La norma les impide trabajar durante meses aunque quieran. En principio existe una prohibición total de trabajar al llegar. Esto está basado en el artículo 61, párrafo 1 de la Ley de Procedimiento de Asilo. Esta ley dice literalmente lo siguiente: durante los primeros 3 meses desde la concesión del permiso de residencia provisional, es decir, el Aufenthaltsgestatung, el solicitante no tiene derecho a ejercer una actividad remunerada. Es decir, en pocas palabras, una persona que viene para acá como solicitante de asilo no se le permite trabajar durante los primeros meses. Y es aquí cuando caemos en una gran contradicción. Un solicitante de asilo no puede trabajar mientras esté viviendo en un centro de acogida inicial. Allí se establece que los solicitantes de asilo están obligados a residir en un centro de recepción inicial por al menos 6 meses y para ciertos grupos, por ejemplo las personas que son consideradas que vienen de países seguros, puede extenderse hasta 24 meses. Es decir, mientras dura esta obligación de residencia, está prohibido trabajar. Para más o menos ponerles un ejemplo, si un solicitante de asilo pasa 9 meses en ese centro, son 9 meses sin poder trabajar, aunque haya pasado la prohibición inicial de 3 meses. Es decir, la ley parece creada para que el solicitante de asilo en ningún momento pueda valerse por sí mismo. Y si esto llega a ocurrir, van a pasar meses y quizás años para que esto suceda. Y luego andan diciendo por ahí que es que los solicitantes de asilo y los refugiados son unos vagos que no quieren trabajar, cuando son las propias leyes que han sido creadas las que impiden que estas personas se valgan por sí mismas. Cierto es que detrás de todo esto hay un incentivo perverso. Es decir, cuando una persona empieza a trabajar pronto, lo cierto es que ya no necesita del Estado. No necesita que nadie pague su alojamiento, ni su comida, ni sus servicios. En cambio, si esta persona se mantiene en ese limbo legal, sigue ocupando una cama en un centro, sigue recibiendo comida de catering, sigue recibiendo seguridad y limpieza. Y lo cierto es que todo esto se paga con dinero del Estado a empresas contratadas. Es decir, en economía esto se conoce como el modelo del cliente cautivo. El usuario, en este caso el solicitante de asilo, no puede elegir un proveedor, tampoco puede cambiar de sistema porque está obligado a consumir lo que el sistema contrata para él. Esto explica por qué en muchos casos no hay prisa en acelerar lo que es la integración laboral de estas personas. Y luego caemos en lo que es el punto polémico y en el que se suelen basar todos los fundamentos acá en Europa: el contribuyente. Es decir, para el contribuyente muchas veces el gasto en un refugiado puede verse simplemente como un coste. Para quienes están en la cadena de prestación de servicios, ese mismo gasto es un ingreso estable. Y en un sistema donde la persona no puede salir del circuito por decisión propia, se convierte en lo que es un recurso controlado, una unidad de facturación cuyo valor se mantiene mientras dure la estancia. Mientras el contribuyente cree que mantiene a un refugiado, el sistema en realidad mantiene un circuito económico que beneficia más a proveedores y a empresas. Y en medio de todo esto, el que menos gana es el refugiado, que paga con tiempo, libertad y oportunidades. Una espera que para otros es ingreso garantizado. Para el contribuyente, que sería el más importante, este gasto siempre aparece como una partida presupuestaria que sirve a muchos partidos políticos para hacer creer que los refugiados son unos vagos que no se integran y que no sirven para nada. Sin embargo, visto en detalle, gran parte de ese dinero no solo no se pierde, sino que se queda en la economía nacional pagando salarios de trabajadores alemanes, contratos con empresas locales y servicios que estoy seguro que de no ser por la gran cantidad de refugiados seguramente no existirían.
El problema es que el solicitante de asilo no recibe control ni libertad a cambio de ese gasto. Simplemente vive bajo reglas estrictas, sin poder decidir ni dónde ni cómo gastarlo y soportando una espera que beneficia a otros mucho más que a él. Ahora dime acá en los comentarios qué opinas de esta situación. Si este video te ayudó, dale like, compártelo y suscríbete. Lo cierto que acá en este canal seguiremos hablando sobre migración, pero siempre con la verdad por delante. Así que sin más que hacer referencia me despido, no olvides suscribirte, no olvides dar like y ayuda a que esta información llegue a muchas más personas, a que seamos un poco menos ignorantes cada día y veamos que hay muchas maneras de ver las cosas y muchas perspectivas distintas y que lo cierto es que nadie tiene la verdad absoluta. Así que sin más que hacer referencia me despido y nos vemos en el siguiente video.